Gustavo, Araceli, Lionel. Ya, muy bien, ya, excelente. Prendemos las cámaras, chicos, por favor. Muy bien. Vamos a continuar hablando un poquito más acerca de los incas, ¿no? De lo que construyeron, de lo que hicieron los incas. Sabes que los incas fueron un gran, pero un gran imperio, ¿no? Un gran imperio. Ya, muy bien. Vamos a ver por acá, a ver el siguiente videíto también, ¿ya? Vamos a ver acá un poquito acerca de los incas, ya vamos a recordar y de ahí ya vamos a hablar acerca de, bueno, propiamente ya el tema, ¿ya? Muy bien. Excelente. En un minuto, chicos, voy a compartir un videíto. El imperio incaico, muy bien. Ya, listo. Cámaras encendidas, por favor, chicos, ¿ah? Los van a poner en sala de espera. Ya, muy bien. A ver, veamos acá el proyecto Panaca. Y así se llama este canal de YouTube, ¿ah? El proyecto Panaca. Mira, veamos el siguiente video. Imperio incaico. Resumen histórico del origen y sucesión de los soberanos del imperio y sus acontecimientos más importantes. Fueron 13 los incas que gobernaron y un usurpador que lo destruyó. Manco Cápac, primer inca, cuyo nombre significa el gran señor, fue el fundador del Tahuantinsuyo y según la leyenda y tradición, nació junto a su hermana y esposa Mama Ocllo en la isla del lago Titicaca, siendo enviados por su padre el Sol a fundar su imperio en donde se enterrase la vara de oro que portaban, la misma que terminó hundiéndose en el cerro Guanacaure, en el Cusco. Sucedido esto, Manco Cápac instruyó a los hombres en arquitectura, agricultura, religión y a obedecer la ley, mientras Mama Ocllo enseñó a las mujeres la textilería y a gobernar una familia. Manco Cápac, a efectos de gobernar el naciente imperio, nombró caciques y curacas, estableciendo además la adoración al sol, disponiendo ritos y sacrificios en su honor. Sinchirroca, segundo inca. Primogénito de Manco Cápac, su nombre significa valiente, nombre adecuado para él debido a que su destreza física excedía a todos los de su tiempo. Extendió los terrenos de su padre sin usar armas o violencia, solo con su capacidad de persuasión. Sinchirroca vivió pacíficamente y fue amado por todos sus súbditos hasta su fallecimiento. Yoque Yupanqui, tercer inca. Hijo de Sinchirroca, fue llamado Yoque por ser zurdo y Yupanqui debido a sus virtudes y hazañas. Yoque Yupanqui logró incluir en su gobierno otros señoríos sin hacer uso de la violencia, puesto que los pueblos ya estaban prevenidos del poder del ejército inca. Sin embargo, al llegar a la nación denominada Ayaviri, se encontró con un grupo armado que buscaba repeler sus intenciones de soberanía, aunque finalmente, al no poder resistir más, se rindieron con resignación. El Inca los recibió con piedad y afabilidad, otorgándoles el perdón por su tenaz resistencia, construyendo una fortaleza para conservar y defender su conquista, llamándola Pucará. Maita Cápac, cuarto Inca. Primogénito de Yoque Yupanqui, atravesó el Titicaca con su ejército en balsas y entró en la provincia de Tiahuanaco, a la que sometió sin dificultad, buscando expandir el imperio por occidente. Mira, chicos, ¿cómo se llama el inca que llegó hasta la parte de Bolivia, chicos, que expandió el imperio hasta la parte de Bolivia? Bueno, Cápac. No, ¿cómo se llama? Maita. Maita Cápac. Maita Cápac. ¿Ah? ¿Y el primer inca cómo se llamó? A ver. El primer inca, ¿cómo se llamó? Cápac. Manco. Manco Cápac. Manco Cápac, ¿no? ¿Y el inca fuerte, cómo se llamó? El fuerte. Atahualpa. Sinchirroca. Sinchirroca. ¿Y el inca que era zurdo? Yoque. Yoque Yupanqui, chicos. Ya miren, ¿ah? Maita Cápac entonces está expandiendo el imperio hasta Bolivia, parte de Chile, parte de Argentina todavía, mira.
Occidente, ordenó la construcción de un puente que atravesaría el gran río Apurímac, el mismo que estaría hecho de bejucos tejidos en trenzas, y que fue el mayor puente de todo el imperio. De camino a Cumpivilca se encontró con una formidable ciénaga que le impedía el paso, por lo que ordenó construir una calzada de piedras y tepes, poniendo él mismo las piedras de la construcción para dar el ejemplo y ánimo a sus súbditos. Cápac Yupanqui, quinto inca. Primogénito de Maita Cápac, fabricó un segundo puente sobre el río Apurímac, mayor que el realizado por su padre. Además, un puente flotante de paja en el desaguadero del Titicaca, los cuales permitieron ampliar sus límites por el norte y sur del imperio. Designó a su hermano Auquititu para continuar con las conquistas, entre las que destaca Cotapampa y Cotanera por el norte, las cuales se sometieron buscando protección contra los chancas que los hostilizaban, y Cochapampa y Chayanta por el sur, quienes se sometieron al Inca solo por la justicia de sus leyes. Inca Roca, sexto Inca. Llamado Príncipe Prudente, fue el heredero de Maita Cápac, y ya desde antes de recibir la Mascaipacha había asegurado al imperio la conquista de varias provincias. En ese afán de expansión es que organiza 3 expediciones. La primera salida fue por el Chinchaysuyo, atrayendo la obediencia de algunas provincias chancas, las mismas que se sometieron solo por no contar con fuerzas suficientes para un enfrentamiento. En la segunda salida se dirigió al este del Cusco, conquistando diversos pueblos del oriente. En la tercera salida, ensanchó el imperio en sus 4 puntos cardinales. Inca Roca también construyó los yachayhuasis o escuelas para jóvenes nobles, y se sugiere que gobernó durante 50 años. Yaguarhuacac, séptimo Inca. Primogénito de Inca Roca, llamado así porque se dice que lloró sangre al nacer, hecho que le atrajo diversas supersticiones y augurios de tal manera negativos que lo llenaron de temores, al punto de encargar a su hermano Inca Maita la dirección del ejército, con la orden de continuar con las conquistas y la expansión del imperio. Fue tomado prisionero y posteriormente asesinado por los Cuntis. Este hecho mostró la debilidad del poderío inca e invitó a los demás pueblos a rebelarse contra ellos. Viracocha Inca, octavo Inca. No fue hijo de Yaguarhuacac, pero fue designado como su heredero por pertenecer a la misma dinastía Hanan. Cuenta la leyenda que tomó el nombre del dios Viracocha porque aseguraba que dicha divinidad se le había aparecido mientras pastaba el ganado del dios Sol. Durante su gobierno, los chancas le enviaron emisarios pidiendo su rendición y la entrega del Cusco, a lo que el Inca respondió abandonando la ciudad en compañía del Lauqui o príncipe Incaurco, generando con ello incertidumbre y pesar en la población cusqueña. La defensa de la ciudad fue entonces asumida por otro hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria fue nombrado Inca, ciñéndose la Mascaipacha bajo el nombre de Pachacútec, siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Muy bien. ¿Cuál era el nombre en realidad de Pachacútec? ¿Viracocha? No. ¿El nombre de Pachacútec cuál era, chicos? A ver, veamos acá, ¿ya? Mira. Hijo de Viracocha, llamado Cusi Yupanqui, quien lo... ¿Cómo se llama, chicos? Cusi. Yupanqui. Cusi Yupanqui. Mira qué hizo Cusi Yupanqui. ¿Era el hijo de quién, Cusi Yupanqui? El hijo de Viracocha, del Inca Viracocha. Mira, el Inca Viracocha se fue huyendo del Cusco porque los chancas habían tomado el Cusco y mira qué hizo Cusi Yupanqui a su hijo. Logró vencer a los chancas y los expulsó del territorio de su padre. Debido a esta victoria fue nombrado Inca, ciñéndose la Mascaipacha bajo el nombre de Pachacútec. Una vez es nombrado Inca, Cusi Yupanqui se cambió el nombre. ¿A qué nombre, chicos? ¿Y qué significa Pachacútec? Pachacútec significa el reformador del mundo. El reformador del mundo. Mira, interesante, ¿ah? Siendo aclamado por todos los pueblos aliados. Pachacútec, noveno Inca, cuyo nombre significa Inca transformador de la tierra, durante su gobierno logró una notable expansión de sus dominios y realizó grandes construcciones que duran hasta la actualidad, como el majestuoso Machu Picchu y Sacsayhuamán. Ya ves, si te preguntan quién mandó construir Machu Picchu y Sacsayhuamán, chicos, ¿quién fue? Pachacútec. El Inca Pachacútec, que se llamaba en sí Cusi Yupanqui. Yupanqui. Muy bien, excelente.
Diversas crónicas lo identifican como un gran administrador, planificador, filósofo y gran general de los ejércitos. Se le considera como iniciador de una época de cambios en la sociedad inca. Inca Yupanqui, 10º Inca. Fue primogénito y heredero de Pachacútec. Siendo aún auqui o príncipe, conquistó al poderoso pueblo chimú, el mismo que ofreció una valiente resistencia. Sin embargo, no soportó la estrategia de Inca Yupanqui, quien ordenó que se desvíe el cauce del río Moche, arrasando y desabasteciendo la ciudadela de Chanchán, causando con esto temor y desconcierto en su población. Ya como Inca, continuó la política expansionista de sus predecesores, llegando a conquistar las provincias del sur hasta el río Maule en el actual Chile. Fue durante sus viajes de conquista donde tomó conocimiento de unas islas lejanas, decidiendo ir a conquistarlas, para lo cual preparó una flota de balsas y zarpó con al menos 20.000 hombres, llegando primero a la isla Ninchumbi y luego a la isla Aguacchumbi. Estudiosos actuales reconocen dichas islas como pertenecientes a la Polinesia, en Oceanía, pues sus habitantes relatan una leyenda en la que un jefe llamado Inca llegó de ultramar. Inca Yupanqui regresó de esta empresa 2 años después, acompañado de nativos, sillas de latón, pellejos y quijadas de caballos, los mismos que fueron conservados en la fortaleza de Sacsayhuamán. Dividió el Tahuantinsuyo en 4 regiones: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, para una mejor dirección y gobierno. Inca Tupac Yupanqui, 11º Inca, cuyo nombre significa el que resplandece o el que brilla, conquistó al gran pueblo de Chachapoyas, famoso por ser fiero y aguerrido. Por el norte, invadió el pueblo Cañaris, sometiendo al rey Quitu y edificando la fortaleza de Quinche, en Quito, actual Ecuador. Murió en Cusco, aparentemente envenenado por una de sus esposas por no elegir al hijo que tuvo con ella, Capac Huari, como sucesor. Inca Huayna Cápac, 12º Inca, cuyo nombre significa lago de sangre, siendo el hijo menor de Inca Tupac Yupanqui, lo sucedió en el gobierno. Durante su mandato, tuvo que aplacar varias rebeliones, siendo la más sangrienta la de Carenque, donde mandó degollar a los traidores sublevados a orillas de la laguna Yaguarcocha, acontecimiento que originó su nombre. Huayna Cápac continuó con la búsqueda de nuevas tierras para asegurar el dominio inca a lo largo del continente. Estando en Quito, recibe las primeras noticias de la llegada de hombres blancos de más allá del mar, los españoles, situación que fue explicada como el cumplimiento de una de las profecías del dios Viracocha. En Tumibamba, Ecuador, toma como una de sus esposas a la hija del jefe de los Quitus, Pacchaduchicela, con quien engendraría a Atahualpa, quien años después usurparía el poder a su hermano Huáscar, hijo de la Colla Real. Huayna Cápac muere contagiado de una extraña enfermedad, posiblemente la viruela traída por los invasores españoles, la misma que se llevó también a su auqui o príncipe heredero Ninancuyo. ¿Quién era el auqui, chicos? El hijo del Inca, ¿Cualquier hijo era? no de la Colla, y por eso salió envenenado. ¿El hijo de la Colla era, chicos? ¿Más capaz? El esposo ¿Que oficial. iba a ser gobernante? Así es, el que iba a ser gobernante. Mira, y cuando murió Huayna Cápac, también murió el auqui. Es decir, el que iba a tomar el poder, el que iba a ser el próximo Inca. Mira, mira. Por lo que la panaca real tuvo que elegir entre los otros hijos legítimos del soberano, siendo seleccionado Inti Cusihualpa, llamado posteriormente Huáscar. Huáscar Inca. Sucedió a su padre como 13º y último Inca del imperio del Tahuantinsuyo, y aunque su nombre de infancia significaba Sol de Alegría, fue renombrado como Huáscar debido a la extraordinaria cadena de oro que le mandó a confeccionar su padre Huayna Cápac para la ceremonia de corte de pelo, que según se dice, llegó a medir hasta 12 pasos. Huáscar fue reconocido como 13º Inca, y su hermano de padre Atahualpa como vicegobernador de Quito, su pueblo natal, desatando así la codicia y envidia de este. Atahualpa concentraba un gran poder militar, lo que lo convertía en una amenaza constante para Huáscar. Una tensa paz de 5 años mantuvo alejados de las armas a ambos hermanos. Sin embargo, luego de este tiempo, Atahualpa, con la excusa de rendir honores fúnebres a su padre, introdujo en la ciudad del Cusco un gran ejército, sorprendiendo a Huáscar, quien no pudo repeler el ataque, siendo capturado y humillado por las fuerzas de Atahualpa hasta su muerte, ordenada por este cuando se encontraba igualmente preso por Pizarro y demás invasores españoles. Atahualpa, hijo de Huayna Cápac y de una concubina, hija del jefe Quitu, conspiró contra Huáscar Inca, convirtiéndose en tirano y usurpador del imperio. Siendo vicegobernador de Quito y sabiéndose más hábil militarmente que Huáscar, ataca el Cusco
enviando con argucias un ejército liderado por sus experimentados y leales capitanes, Calcuchimac y Quisquis, para tomar por prisionero a Huáscar y usurpar el gobierno. Luego de la captura de Huáscar, ordenó dar muerte a todos los hijos de sangre real de Huayna Cápac, los mismos que podrían obstaculizar su ascenso al poder, manteniendo a Huáscar con vida para que presencie el asesinato cruel de toda su familia. Mientras tanto, él permanecía en Cajamarca, esperando a que sus órdenes sean cumplidas en su totalidad para dirigirse al Cusco y tomar la Mascaipacha, con lo que se convertiría en el 14º Inca del Imperio del Tahuantinsuyo. Sin embargo, no pudo lograr su cometido por la llegada del español Francisco Pizarro, quien lo hizo prisionero en Cajamarca, comenzando con la invasión española en medio de un inestable imperio que comenzaba la decadencia. Atahualpa, temiendo una posible alianza entre los españoles y Huáscar, preso aún en Cusco, ordenó su ejecución y que sus restos sean lanzados al río Yanamayo. El final de Atahualpa no estuvo muy lejos de esta acción, ya que luego de prometer un millonario rescate a sus captores hispanos, fue condenado a morir por el garrote a manos de los invasores, quienes lo acusaron, entre otras cosas, de haber ordenado la muerte de su hermano. De este modo, la codicia y ambición de Atahualpa, quien nunca llegó a ser reconocido como inca al no ser investido con la Mascaipacha, desencadenó la destrucción y el fin de todo el imperio inca. Muy bien, chicos. Entonces, miren lo que estamos viendo acá. Sumamente interesante la historia de los 14 incas, ¿ya? 14 incas, chicos, que gobernaron, pues, el imperio, ¿no? Del Tahuantinsuyo, ¿no? Un gran imperio que se llegó a expandir, pues, por 6 países, ¿no? Un imperio realmente majestuoso, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, continuemos viendo la organización social, ya que hemos visto un video sobre la nobleza. ¿Cómo se llama la nobleza conformada, chicos, por el Inca, por la Colla y sus hijos? ¿Cómo se llama ese tipo de nobleza? La nobleza Alta. de... No, nobleza alta, no, nobleza de... ¿Sangre? Ajá. Profesor, yo he ido a ese cuarto donde Atahualpa alzó su brazo para su rescate. Excelente, Rafael. Has estado entonces en Cajamarca. Muy bien, excelente, Rafaela. Yo nunca he podido ir, Rafaela. ¿Eh? Muy bien, ya nos contará la experiencia entonces, Rafaela. Muy bien. Excelente. Entonces, mira, el Inca con sus descendientes ocupan lo que sería la nobleza pues de sangre, ¿no? Los grandes militares que consiguen grandes logros, ¿qué nobleza ocupan, chicos? Nobleza de privilegio. La nobleza de Privilegio. de privilegio. Y los jefes de provincias, de ayllus, de regiones, Nobleza provincial. nobleza provincial. Muy bien, la nobleza provincial. Pero eso es el sector, ¿qué sector, chicos? ¿Dominante o dominado? Dominante. Es el sector que domina. Ya, pero a nosotros nos interesa ver, pues, quiénes eran el pueblo, los dominados, porque ellos eran los que hacían todo. Mira, la primera clase dominada vamos a encontrar a los Hatun Runas. Profesor, ¿a los quién? A los Hatun Runas. ¿Quiénes son los Hatun Runas, chicos? Son los hombres del común y del corriente, que se dedican todos a la práctica campesina, al trabajo del campo, a la agricultura, a la ganadería. Son la base social y productiva del imperio. El Hatun Runa trabajaba las tierras del Inca. El Hatun Runa trabajaba la tierra de los nobles. El Hatun Runa trabajaba las tierras del sol, que le servían a los sacerdotes. El Hatun Runa trabajaba las tierras del pueblo. El Hatun Runa hacía todo. El Hatun Runa era la base social y la base productiva. ¿Y quiénes se apropiaban de todo lo que hacía el Hatun Runa, chicos? El Inca, la nobleza, su familia del Inca, las otras noblezas, así es, la nobleza. La parte se iba a los mitimaes. Claro, ya claro, el Inca se apropiaba
La nobleza se apropiaba de todo lo que hacía el Hatun Runa, pero el Hatun Runa también trabajaba para él y su familia, ¿no? Para que su familia viva, para que el pueblo viva, para que el Ayllu se mantenga, ¿no? Excelente, mire entonces, ¿ah? El Hatun Runa es la base social y la base productiva. Por ejemplo, este señor de acá, ¿qué es? ¿Es de la nobleza? A ver, ¿quién es este? A ver, El Japón Runa. este es el Hatun Runa, mira, el que trabaja la tierra, el que produce las riquezas, el que hace todo en el imperio incaico. Este es el hombre trabajador del imperio incaico, del pueblo incaico, del pueblo inca. Si no hubieran existido los Hatun Runas, si no hubieran existido las clases dominadas, pues chicos, que han sido dominadas, sociales y productivos. claro, si no hubieran existido estos, el imperio nunca hubiera sido grande. Gracias a estos, gracias a su trabajo, y estos también, los Hatun Runas, también se convertían en soldados militares. Estos eran la base productiva y social del imperio incaico, pero todo lo que hacían ellos se apropiaba la nobleza. La nobleza. Trabajaban, ¿cómo trabajaban? Mediante la mita. ¿Y qué es la mita, chicos? El trabajo en la mina. No, ¿qué es la mita? Trabajo ¿Qué trabajo? obligatorio. Obligatorio. Chicos, ¿ya se olvidaron las tierras del sol, las tierras del Inca, las tierras del pueblo, las tierras del Ayllu? Todo eso se trabajaba mediante las mitas. Ya el Hatun Runa lo hacía todo, lo producía todo. Y servía, todo lo que producía el Hatun Runa servía para alimentar a los ejércitos incaicos, servía para alimentar a la nobleza. ¿Te das cuenta? El Hatun Runa era la base social, era la base productiva del imperio incaico. Estos son los personajes más importantes dentro del imperio incaico, ¿ya? Muy bien. ¿Quiénes eran los mitimaes? Los mitimaes eran personas o familias trasladadas de un lugar a otro. Supongamos que yo soy el Inca, y le digo, Samir, Camila, Gustavo, Angeli y Génesis se van a ir al salón de tercer grado de primaria. Se van a ir al salón de tercer grado de primaria para que les enseñen a los niños a sumar, a rezar, para que les enseñen a los niños clases de historia del Perú. Ya, muy bien. Algo así era, mira, ¿esos cómo se llaman? Son los Mitimaes. Los mitimaes. Son personas trasladadas de una región a otra por las necesidades del imperio incaico. Como sí, personas que eran campesinos en su región, así, pero y en otro lado no había ningún campesino, así que ese campesino era trasladado al otro lado. Claro, eran trasladados a otros lados, a colonizar otras zonas, a enseñar la religión incaica a otras zonas. Claro, eran personas trasladadas de un lugar a otro. Eso se llaman los mitimaes. A veces se trasladaba a una sola persona, otras veces ayllus enteros o familias enteras. Muy bien. Los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? Son los que trabajan solamente para la nobleza. La nobleza de sangre, es decir, el Inca, la Coya y los descendientes tienen sus propios yanaconas. Es decir, estos yanaconas los atienden. Estos yanaconas le dan de comer, los alimentan, hacen todo, son la servidumbre. Y no solamente la nobleza de sangre, sino de la nobleza en general, de privilegio, y la nobleza provincial también. Los yanaconas entonces son la servidumbre del Inca. Así es, servidores, servidumbre, ¿ah? La servidumbre, son siervos, muy bien. Y en el imperio incaico también encontramos a los famosos piñas. ¿Y quiénes son los más piñas, chicos? ¿Los esclavos? Claro, los piñas son los más piñas justamente del imperio incaico, son los esclavos.
los condenados a esclavitud, guerreros de otros pueblos que se han rebelado. ¿Y a dónde son mandados los piñas? A ellos los mandan a la parte más difícil. Los envían a la selva, donde no quieren ir los incas. ¿Y para qué los envían a la selva? Para que cultiven la hoja de... Coca. Caña, la hoja de caña. ¿Cómo la hoja de caña? La hoja de... Coca. Coca, La lo que come mi hoja de abuela. coca. ¿Y dónde se cultiva la hoja de coca? En la selva, ¿En la selva alta o en la selva baja? baja. Claro, la hoja de coca se cultiva en la selva alta, Abigail, en la selva alta, en la parte más agreste. Pero profesor, todo, yo lo encontré en la selva baja. Encontré coca en la selva baja. Ah, bueno, claro que sí, también hay, no puede ser traído, también puede ser cultivado en la selva baja, pero principalmente en la selva alta, principalmente en la selva alta, ya. La hoja de coca, entonces, muy bien. Excelente, muchachos, ¿no? Entonces la hoja de coca va a ser trabajada por los piñas. ¿Quiénes son los piñas? Los esclavos. Profesor, por eso los enviaron allá. Así es. Así es, ¿ya? Los piñas entonces son los esclavos, los más piñas justamente de la sociedad incaica, muchachos, ¿ya? Los más piñas, los que tienen la peor condición social, ¿ya? Pero ¿quiénes son la base social y productiva? Los Hatun Runa. Hatun Runa. La palabra runa significa hombre, por si acaso, ¿ya? Hombre. Hombre. Muy bien. ¿Por qué los incas no le mandaron a Hatun Runa a ir a la selva? Uy, Profesor, yo como coca. ya, muy bien. Los escucho muy bajito, no sé si soy yo, creo que en mi audio. O hablen un poquito más fuerte, por favor, chicos. Alguien me hizo una pregunta antes de Abigail. ¿Por qué a los Hatun Runa no le mandaban en la selva para que se cultiven? ¿No le mandaban a quiénes? A los Hatun Runa. Ah, no le mandaban a la selva, es una muy buena pregunta. ¿Por qué no mandaban a los Hatun Runas a la selva? Es que chicos, en esta época la selva es un lugar todavía no muy conocido. Los incas, la población le tiene miedo a la selva, es una zona muy complicada, es una zona montañosa, la selva alta, es muy agreste, es una zona muy accidentada. Los Hatun Runas, uno, no quieren ir tampoco a trabajar allá a la selva, ¿no? Entonces solamente mandan a los que los obligan, ¿no? O a quienes pues no tienen ningún derecho. En ese caso son los esclavos, ¿no? Son los esclavos. Ahora, también, Angeli, que la producción de coca no era sumamente importante, es decir, no era lo más importante. La más importante era la producción de los alimentos. La coca pues era un recurso complementario, ¿no? Y para ese recurso complementario, que era más para un gusto de los incas, mandaban a los piñas, a los esclavos. Muy bien. Abigail, tú también me comentabas algo. ¿Qué me decías? No, nada, profe, yo solo le dije que comía coca. ¿Comías coca? Hasta ahora como, si es que quiero. Pero si la coca no se come, Abigail. Yo la como con mi abuela. La masticas. Sí, yo la como. Cuando era chiquita, mi abuela me sacaba el tallo y yo lo comía. ¿Te lo pasas? ¿Sí? Sí. Ah, sí. Ah, mira, no sabía eso, ¿ah? Ah, mira, bueno, se mastica, yo sé, ¿no? Que se mastica las hojitas de coca, ¿no? Muy bien. Y que te da como que también mayor energía, ¿no? Solo el jugo hace bien. Ah, claro, claro, Manuel, ¿no? Claro, mi abuela también lo hacía, pues chachaba su coca, ¿no? Chachar, ¿no? Chachaba sus hojitas de coca, ¿no? Que es una práctica milenaria que en sí lo usaban también para el trabajo, ¿no? La hoja de coca también era repartida entre el pueblo, entre los Hatun Runas, ¿no? Muy bien. Te suaviza la garganta, dice Manuel. Muy bien, chicos. Ah, ustedes han chachado entonces sus hojas de coca, chicos, ¿ah? Muy bien, ya, excelente. Excelente, excelente. Bien, chicos. Entonces, díganme ustedes, pues, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo bien del tema? ¿Algo que no quedó claro?
O sea, profesor, usted nunca ha comido coca. Con yipta, muy bien, Manuela, con la yipta, claro que sí. Entonces sí han chachado, si me dicen con la yipta, sí han chanchado, sí han chachado, pues chicos, ¿ah? Muy bien, con la yipta, ¿no? Que la yipta puede ser de menta, creo, ¿no? Y de otros sabores incluso, ¿no? Muy bien. No, comido, Abigail, no, jamás he comido, o sea, jamás me lo he pasado, ¿no? Pero sí, obviamente, pues la he masticado, chachar, ¿no? Eso sí, ¿no? Muy bien, excelente, chicos, muy bien, claro, chicos, chachar la hoja de coca no es malo, no piensen lo demás, y a los demás no piensen que es algo malo. La coca es un producto natural que la han usado en el Perú durante hace miles de años. Lo han usado justamente pues para las actividades productivas, porque te ayuda al trabajo y tiene muchos nutrientes en sí las hojas de coca, ¿no? Muy bien. Otra cosa es la coca, que es la droga, que esa es otra cosa muy distinta, ¿ah? No te equivoques, ¿ya? Y eso no se llama coca, eso es cocaína. Ya, por acá me dicen, profesor, pero esa es droga, me dicen, no, ya, la coca no es droga, la droga es la cocaína. La cocaína ya es un producto químico, claro, basado en la hoja de la coca, pero es un producto químico, ¿ya? Muy bien, claro, la coca es una hoja, claro que sí, la hoja de coca, ¿no? Que tiene muchos nutrientes, etcétera, 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 y que en el Perú se practica, desde hace miles, pero miles de años, y que, como te digo, sirven para las actividades productivas, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente. Ya, muy bien. Bien, listo, chicos. ¿Alguna duda entonces en torno al tema o nos vamos al libro de frente a resolver? Nos vamos al libro, ¿no? Muy bien. A ver qué página es del libro, por favor, ayúdenme. La página, a ver. Página 194. 194. Muy bien, excelente. Muy bien, Manuela, muy bien, tu abuelita. Perdón, Manuel no. ¿Quién es acá? Me dice, a ver. Anaí Jimena de la Cruz, claro, Anaí, muy bien, Anaí, excelente. Sí, pues, miren, nuestras abuelitas comían, pues, chachaban, la coca, ¿no? Claro que sí, es parte de sus tradiciones, de sus costumbres. E incluso ya hasta nosotros también hemos aprendido, ¿no, chicos? Muy bien, ya, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, a ver, ¿cuáles fueron las funciones de los miembros de las panacas? Esta pregunta está interesante. Cuando el Inca moría, al Inca lo convertían en una momia. Y al Inca no lo enterraban, no lo llevaban a un sarcófago, sino lo llevaban a la casa, o sea, al hogar, a la panaca, al hogar de la familia. Es decir, la panaca, la familia del Inca, si es que el Inca moría, vivían con el Inca, con la momia del Inca. Vivían con la momia del Inca, hablaban con la momia del Inca, convivían todos los días con la momia del Inca. Entonces, una función de la panaca era cuidarla, la Momia. momia del Inca y mantener sus memorias. Es decir, hablar, difundir, ¿no? Las obras que había hecho este Inca en vida, ¿no? ¿Te imaginas tú vivir con una momia, chicos? Sería una película de terror, ¿no? Bueno, en esta época pues vivían con la momia sin ningún problema. Pero eso ahora no es ilegal, profe. Ahora es ilegal. Claro, ahora sería ya ilegal, pues chicos, claro que sí, claro que sí. Profesor, ¿y desde cuándo se empiezan a enterrar muertos? No siempre se enterraban a los muertos, ¿ah? ¿Desde cuándo se empiezan a enterrar muertos? Fácil, pues, desde que esto empezó a generar enfermedades.
Una vez pues empezaron a generar enfermedades, se empezó con la costumbre de enterrar a todos los muertitos, ¿no? A todas las personas que fallecían. ¿Cómo se conformaba la nobleza de privilegio, chicos? Advenís, a ver. Ah, la Colla, el Inca y su Privilegio, dice. De sangre. ¿No ves los militares. Eran los militares que hacían hazañas que eran reconocidas. Claro, por los reconocimientos. A ver, no, eran conformados por militares que habían hecho grandes hazañas. Muy bien. Muy bien. La 3 es una pregunta que no tiene que ver nada, pero nada con el tema. A ver, la 3 no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, vamos a responder. ¿En qué época de la historia del Perú surgieron los ayllus en el periodo arcaico inferior? Escribimos. Periodo arcaico inferior. No tiene nada que ver con el tema. No sé por qué está acá, pero bueno. ¿Cuáles fueron los vínculos de los miembros del ayllu? Esas preguntas no tienen nada que ver. Vamos a responder simplemente, ¿ya, chicos? Relaciones consanguíneas, nada más. Solamente escribe eso, ¿ya? El ayllu es una familia, un grupo de familia grande, donde todos los del ayllu tienen relaciones consanguíneas. Es decir, todos los del ayllu son primos, tíos, sobrinos, hijos, padres, madres, abuelos, todos tienen una relación de parentesco consanguínea, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, tu familia con la familia de tus primos conforman un ayllu. Un ayllu, ¿ya? A ver, hagamos un ejercicio, ¿ya? Para que no se nos complique y entender qué es un ayllu. A ver, ¿quién quiere servir de ejemplo? Manchas. Ya, no, alguien real. profesor. ¿Quién tiene Erika? Sí, yo, profesor. Ya, Erika, muy bien. Erika, mira. Profe, yo también. Erika, por ejemplo, tiene su papá, ¿no? Obviamente. Y tiene su mamá. ¿Tienes hermanos, Erika? No. Ya. Es hija única, entonces. Ya. ¿Tienes primos? Sí. Ya. ¿Cómo se llaman tus primos, por ejemplo? Un nombre X, nada más. Edison. Edison. Ya. ¿Solamente uno tienes? No, tengo como 23. Ya, dime solamente tres. O dos nada más. Uno más, a ver. Melanie. Melanie. Sí. Melanie. Por ejemplo, Melanie también tiene su papá y su mamá, que sería tu tío y tu tía, ¿sí o no? Sí. Acá Eddie también tiene tu tío y su tía, ¿no? Muy bien. Pero a la vez Melanie tiene otros primos y Eddie otros primos. En general, Erika, todos ellos conforman tu ayllu. Todos ellos, todos tus familiares cercanos, como Melanie, como Edison y tu demás primo, junto a tu tío y a tu tía, junto a tu tío y a tu tía, y los sobrinos de tus tías, ya muy bien conforman tu ayllu. Ahora, supongamos con Samir. Ya, Samir tiene papá y mamá, ¿sí o no? Sí, Muy bien, listo. ¿Ya tienes primos, Samir? sí. Muy bien. ¿Cuántos primos tienes? Muchos. Muchos también, profesor. Ya, dos nada más, dime, a ver. Junior y... Y también Melanie. Y ahí también Melanie. Qué coincidencia. Un milagro. Son familia, parece. Tío, tía, ya. Mira, Samir, este es tu propio ayllu.
tu propio ayllu, tu propio grupo de familia, donde todos son parientes cercanos. ¿Ya? Y entonces, entre el ayllu de Erika y el ayllu de Samir, existe una relación de amistad, ¿no? Algo así se configuraba el imperio incaico, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende qué es el ayllu, no? Es el grupo de familias conformado por los parientes cercanos. Ya, muy bien. A ver, vamos a responder. ¿Cuáles son las funciones del curaca, chicos? A ver. Vamos a escribir acá. Gobernar los aylus. ¿Y qué es un ayllu, chicos? Familias, Un grupo de... primos, tíos. Así es, un grupo de familia. Por eso es que tú has ido alguna vez a la sierra, y a veces tú vas a la sierra, no sé si habrán ido a la sierra ustedes, ¿no? Vas a la sierra y a veces cuando ves a la gente que camina por ahí se saludan y todo el mundo son tíos, ¿no? Hola tío, le dicen, ¿no? Tío, ¿cómo estás? ¿No? Hola primo, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos son, parece que todos fueran familiares, ¿no? ¿Has visto eso alguna vez? ¿O no has visto eso? Ya, bueno, ya, Sí, cuando crezcan van a ver, ¿no? Que cuando vayan a la sierra, así a personas, aunque no se conozcan, siempre se saludan. Si es mayor, tío, ¿cómo estás, tío? ¿No? Con respeto, ¿no? No le dicen tío como acá le dicen, ¿no? Tío te dicen porque eres viejo, ¿no? Profesor, le dicen por el... primo, primo. Claro, no, no en ese sentido, sino, Profesor, a la sierra le dicen por el apellido. bueno, también, ese es por el apellido, ¿no? Muy, ya, excelente. Otra función del curaca. Otra función del curaca es repartir el trabajo entre los aylus. Repartir el trabajo entre los aylus. Muy bien. Y otra función del curaca es repartir los productos entre los aylus. Mira, 3 funciones. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Describe, ¿quién es la Coya, chicos? Es la esposa del Oficial, o principal, ¿no? Vamos a poner acá, esposa principal Inca. del Inca, muy bien. ¿Qué es el ayllu? ¿El ayllu qué es? Una familia. Grupo de Familia. familias. ¿Y cuál es la pacarina? Ah, mira, importante pregunta. ¿Cuál es tu pacarina? ¿Qué es una pacarina? Es el lugar de origen. Por ejemplo, Rafaela, ¿en qué parte del Perú naciste, Rafaela? En Lima, profesor. ¿En qué parte de Lima? En distrito, profesor. Sí, ¿en qué distrito? Santa Anita. Santa Anita, bien. Rafaela, entonces Santa Anita es tu pacarina, es tu lugar de origen. Ya, a ver, Deicon, ¿dónde naciste, Deicon? En Lima. ¿En qué parte de Lima, Deicon? Huaycán. En Huaycán, muy bien. Entonces, Huaycán es tu pacarina, es tu lugar de origen. ¿Ya? Manuel, ¿dónde está Manuel? Ah, pero Manuel no tiene audio, cierto. Ya, Manuel, nos comentas por el chat, ¿ya? ¿De dónde son tus padres? A ver, por ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a preguntar por acá. Anaí, a ver, Anaí. ¿De dónde son tus padres, Anaí? De la ¿Qué parte de la sierra, Anaí? Huancavelica. Huancavelica. Entonces, ¿cuál es la pacarina de tus padres? ¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, ¿cuál es la pacarina de tus padres? La pacarina de tus padres. La sierra. Claro, en este caso, Huancavelica, ¿no? Claro que sí. La pacarina es el lugar de origen de donde provenimos, el lugar sagrado de donde nosotros provenimos. Por ejemplo, yo nací en Lima, pero mis padres son de Ayacucho, es decir, mi pacarina, el lugar sagrado de donde yo vengo es Ayacucho. De ahí proviene mi cultura, de ahí proviene mi familia, de Ayacucho. Por lo tanto, mi pacarina es Ayacucho, ¿ya? Así igualito ustedes tienen sus pacarinas. Según la lógica de los incas, cada uno tenemos nuestra pacarina. Según la lógica del inca, ¿ya? Ah, de Ya, Palca. pero qué más lógica, pues, profe, si tú naces en Lima, debería ser tu pacarina en Lima, no en Ayacucho. Bueno, la pacarina es el lugar sagrado de origen, de donde provienen tus tradiciones, de donde proviene tu cultura. Si mi cultura, por ejemplo, mi forma de vida, mi cultura no proviene de Lima, sino proviene de Ayacucho. De ahí, ¿no? De ahí está mi forma de vida, la música que escuchamos, por ejemplo, acá en mi casa, las comidas que comemos en mi casa, no, etcétera, ¿no? Proviene de Ayacucho. Las tradiciones, costumbres provienen de Ayacucho, por lo tanto, mi pacarina es de Ayacucho, ¿no? Si tus tradiciones, tus costumbres son tal cual a las de Lima, bueno, tu pacarina entonces es Lima, si tú naciste en Lima, ¿no? Muy, Profesor, yo no tengo tradiciones. todos tenemos tradiciones, todos tenemos cultura, así es, costumbres, absolutamente todos. Entonces no me dijeron nada, porque no hacemos nada en los años. Ah, bueno, a ver, pregúntale a tus Nada. padres de dónde provienen. Si es que tu abuelita habla quechua, por ejemplo, ahí está, el lugar de origen de tu abuelita sería Mi una abuelita pacarina. es de Ayacucho. Entonces la pacarina de tu abuelita es Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vienen ahí, tu mamá es de Palca, muy bien, entonces la pacarina de tu mamá es Palca, y si tu papá es de Huancavelica, la pacarina de tu papá es Huancavelica, ¿ya? El lugar de origen. Pero no es cualquier lugar de origen, no es el lugar donde naciste, sino es el lugar sagrado. Es un lugar sagrado, ¿ya? La pacarina. Muy bien, muy bien. Identifica. ¿A qué vínculo del AIU se refiere lo siguiente? Todos los miembros del AIU están obligados a asistirse recíprocamente, sobre todo en las labores del barbecho, siembra y cosecha de la tierra de cultivo. Ya ponemos acá a las relaciones. Relaciones de reciprocidad. 2 puntos. Quiere decir que el trabajo es colectivo. Muy bien. Excelente. Explica. Si hubiese sido un Mitimá en la época del Tahuantinsuyo, describe cómo mantenías el vínculo con tu ayu de procedencia. A ver, si hubiera sido un Mitimá, tú, ¿cómo hubieras mantenido el vínculo con tu familia? En otras palabras, a ver. ¿Cómo? ¿Te acuerdas quién era el Mitimae? ¿Te acuerdas quién era el Mitimae? Lo que servían a la nobleza. No, esos son los Yanaconas. El Mitimae eran los que eran llevados de un lugar a... Otro. De un lugar a otro, muy bien. Y si tú hubieras sido llevado de un lugar a otro, te separas de tu familia, ¿cómo mantienes el vínculo con tu familia? Practicando las tradiciones y las Costumbres. costumbres del ayllu. Muy bien, excelente. Estás copiando, ¿no? Voy a borrar, ¿ah? Muy bien, voy a borrar, ¿ah? Muy bien, chicos. Bien. Cuentas a 5 y borro. 1. Bien. Entonces, así es, chicos, como todos, pues, según la lógica de los incas, tenemos una pacarina, un lugar sagrado de donde venimos. 2.
2, 3, 4 y 5. ¿Se puede borrar, no, chicos? Sí, profesor. Bien, muy bien. A ver, mira, esta lectura está muy, pero muy interesante, ¿ya? Pero es muy larga, lamentablemente. Vamos a leer rápidamente. Descendiente de emperadores incas, dicen que en Lima ya se acabó la discriminación. Isabel Atayupanqui Pachacútec y sus hijos hablaron con el comercio sobre la trascendencia de su apellido andino y el papel que pueden cumplir las familias nobles indígenas en el Perú. Ronald Elward. Doña Isabel Atayupanqui Pachacútec, de 88 años de edad, es la descendiente más conocida de los emperadores incas en su ciudad natal. Curiosamente, todos le atribuyen un vínculo con Pachacútec, pero su linaje imperial viene por su apellido paterno. Según los documentos investigados, los Atayupanqui pertenecen al ayllu de Aucayllí, la panaca que se atribuye al inca Yaguar Huacac, uno de los míticos del siglo XIV. Construyendo identidad. Una de las cosas que más recuerda de su madre era la manera de inculcarle una identidad. Mi mamá siempre decía que no debía avergonzarme porque descendemos de los incas, de los constructores del Sacsayhuamán, refiere doña Isabel. Uno de los vínculos más vivos con el pasado son los terrenos que heredó, que son las tierras que originalmente le dieron a la panaca a la que ella pertenece. Tenemos nuestras tierras ancestrales en la parcialidad de Suxo, Aucayllí, como los Inchirrocas, mis primos, cuenta. Linaje escondido. ¿Cómo era la posición de la familia Atayupanqui en la comunidad? Había clases, una jerarquía entre la nobleza y el pueblo, los runas. Siempre hubo esta diferencia. Aunque no teníamos riquezas, todo el mundo respetaba a mi familia. Era una familia visible, orgullosa de ser incas. Hasta ahora siempre existe algo de mis familias importantes. ¿Qué otras cosas lo diferenciaban? En la fiesta nosotros estábamos siempre a la cabeza. Además, la nobleza tenía las mejores tierras, mientras los runas tenían sus chacras en las montañas. Esto nos permite cosechar más pronto, tener más productos y venderlo a más alto precio en el mercado. Somos muy conscientes de nuestra posición. Apellido castigado. Julio es el primero en hablar y dice: a mí me afectó mucho la discriminación por llamarme Xihuandito Atayupanqui, cuando todos en el colegio se llamaban Merino, Hermosa o Caballero. Siempre había esa discriminación a los nombres quechuas. Seguidamente, Edwin, el hijo menor, añade: en el colegio secundario era peor, me sentía inseguro. Nos educaban con una historia falsa y solo hablaban de la parte española. En esta época tenía una sensación de culpa. Con frecuencia pensaba: madre, ¿por qué no te llamaste Flores en vez de Atayupanqui? ¿Cómo es la situación ahora? Ahora cuando voy a Lima no siento nada de discriminación, responde Edwin. No existe para mí porque ahora con mucha fuerza y con más orgullo digo que soy Xihuandito Atayupanqui. Lima hoy es tierra de provincianos, van por las calles con sus danzas y fiestas, tienen harta plata y dicen que se acabó la discriminación. El patrimonio también somos nosotros. Después Julio, su hijo, dice: mi mamá es la última de su generación, queremos rescatar nuestra identidad. Los Atayupanqui fuimos parte de los que construyeron el imperio incaico. Los que levantamos la gloria de Machu Picchu, aquí estamos, hemos sobrevivido 500 años manteniendo nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ahora llevamos nuestros apellidos con muchas más ganas. Ahora sentimos que tenemos un espacio. Él cree que a pesar de los avances todavía hay una política de ignorar a las familias nobles y se queja.
No hay estudios para saber que somos los verdaderos descendientes. Estamos muy occidentalizados. El patrimonio cultural no es solo Machu Picchu, es también la gente que ha construido Machu Picchu, termina Julio. Muy bien, interesante texto, ¿no? Este es un texto que describe la relación, la vida de una familia actual de los últimos años, que son los descendientes incas, los últimos descendientes incas, los Atahualpa. Muy bien, muchachos, ¿no? ¿Y cuál es lo más importante del texto? Pues que no debemos, pues, muchachos, avergonzarnos, ¿no? Por los apellidos que tenemos, ¿no? Los apellidos que tenemos que a veces son en quechua, que a veces algunos en aymara, otros tendrán nombres en aymara, en quechua, ¿no? Por ejemplo, miren, Huamán, ¿no? Auqui, ¿no? Etcétera, ¿no? Unas Vilca, por ejemplo, ¿no? Zulca, Paucar, Machacuay, ¿no? Todos esos son apellidos que provienen del quechua, ¿no? Mira, Curasi, Machacuay, Yauqui, mira, todos esos son apellidos que provienen del quechua, muchachos, ¿no? Que provienen del quechua, ¿no? De una lengua pues milenaria que ha sobrevivido miles de años en el Perú y que hoy en día pues sigue existiendo y que es parte de nuestra cultura, ¿ya, chicos? No hay que avergonzarnos a veces con eso, a veces pues la discriminación, ¿no? Pero para nada, pues muchachos, no es nada malo tener ese tipo de apellidos, ya más bien es un orgullo, ¿no? A mí, muchachos, cuánto me hubiera gustado de repente pues tener un apellido en quechua, un nombre en quechua, ¿no? O que mis padres me puedan enseñar quechua, ¿no? Cosa que nunca pasó, ¿no? Muy bien, chicos. Incluso nosotros deberíamos aprender a hablar quechua. Dominar el quechua, mirad. ¿Sus abuelos de dónde provienen, chicos? ¿De España, de Portugal? ¿Vienen de Inglaterra? ¿De dónde vienen? Bolivia, mis abuelos son bolivianos, profe. Ya ves, mira, vienen de Bolivia, un pueblo hermoso, Bolivia, ¿no? ¿De dónde vienen sus abuelos, chicos? ¿Vienen de Inglaterra, Estados Unidos, de Nueva York? Yo solo sé que mi abuelita viene de Ayacucho, pero no sé de nadie más. Ah, ya ves, mira, Nunca me han contado. Hay que preguntar entonces, pues, Erika, hay que Sí, preguntar. profesor, mi abuelo murió antes de que yo naciera y nunca pregunté nada. A tus padres de repente preguntarles, ¿no? Sobre la historia, las costumbres, tradiciones, pues, del pueblo donde nosotros venimos, pues, chicos. ¿Ya? Deicon viene sus padres de España, muy bien, pues, excelente, ¿no? Mis padres, por ejemplo, también son de Ayacucho, estoy seguro que de acá, por ejemplo, vienen de Huancavelica, vienen de Huancayo, vienen de la selva, etcétera, ¿no, chicos? Y ahí está, pues, nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿no? Por ejemplo, pues, me comentan que también viene su familia de Bolivia, ¿no? Y Bolivia, pues, es un gran país también, pues, chicos, hermoso, ¿no? Muy bien, hay que conocer nuestra cultura, chicos, nuestras tradiciones, de dónde provenimos, nuestra historia, que no es solamente estudiar en el colegio, ¿no? Sino es conocer la historia de nuestros abuelos, ¿no? De sus pueblos, de la grandeza, pues, de sus pueblos, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Ya, excelente, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, te cuento una historia, ¿no? Una anécdota, ¿no? Por ejemplo, José María Argueda, que es un escritor, una vez, pues, relata, ¿no? Una historia. Tu bisabuela es colombiana, muy bien, Abigail. En Colombia también, pues, hay muchas culturas, ¿no? De pueblos tan parecidos a los del Perú, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoran para construir una pista, chicos? ¿Cuánto tiempo se demoran para construir una pista? Más o menos, a ver, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Alguien sabe? A ver. Depende qué tan largo sea. Depende de qué tan largo sea. Ya, a ver, una pista, supongamos, de Lima a Huancayo. Un año. No, Ya. 6 meses será por ahí, profesor. Ya, 6 meses, un año, pongámosle, ¿no? Y a veces se demora hasta más, ¿no? Ya, 6 meses. Los ayacuchanos de Puquio construyeron la carretera de Puquio a Ica sin maquinaria, solo con sus manos en 17 días.
17 días, una pista desde Ayacucho hasta Ica, de región a región, imagínate, sin usar las tremendas maquinarias que hoy en día existen. Y con esas maquinarias hoy en día, pues, construyen la pista en medio año, 6 meses. Mira, solamente con sus manos, con picos y con palas, pudieron construir una carretera enorme en tan solo 17 días, ¿no? Para que veas pues la grandeza del pueblo también ahí ayacuchano, que queda como una gran experiencia histórica, ¿ya? Muy bien. Excelente, es sorprendente, mira, la fortaleza de estos hombres y mujeres que construyeron esa carretera en tan poquísimo tiempo. Bien, ya bueno, vayamos ya ahora sí al tema de historia universal, ¿no? Y el Imperio Romano, ese tema es cortísimo. El Imperio Romano es la última etapa de la historia de Roma antigua. Se caracteriza por la máxima expansión territorial y la crisis del esclavismo. Es decir, acá Roma va a llegar a su fin. La historia de Roma llega a su fin. Antecedentes, se forma un triunvirato, es decir, un gobierno de 3 personas, entre Marco Antonio, Lépido y Octavio. Este es Lépido, este es Marco Antonio, este es Octavio y esto es Marco Antonio, ¿ya? Y estos 3 personajes se pelean por quién va a poseer Roma. Muy bien, al fin, en la batalla de Actium, Octavio derrota a Cleopatra y Marco Antonio y funda el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene 2 etapas, el Principado y el Dominado. El Principado en la primera etapa se caracteriza por la estabilidad económica, social y política, y ahí encontramos a los siguientes gobernantes, emperadores. César Augusto establece la Pax Romana, es decir, la paz en Roma. Tiberio no establece la ley de majestades, la defensa ante los ataques o críticas al rey, y también condena y crucifica a Cristo. Tiberio, ya, condena y crucifica a Cristo. Él lo condena a la crucifixión. Acá es cuando, pues, Cristo va a perder la vida, ¿no? Muy bien. Nerón, el emperador Nerón, va a iniciar con la persecución a los cristianos. Va a perseguir a los cristianos y a cristiano que encuentre lo va a agarrar y lo va a meter a la cárcel y los van a torturar a los cristianos. Nerón incendió Roma y obligó a que Séneca, que es un filósofo romano, pues tome un veneno, ¿no? Tome un veneno. Muy bien. El emperador Tito destruyó Jerusalén y los cristianos pues salen de Jerusalén, ¿no? Se llama esa la segunda diáspora. Tito inauguró el grandísimo Coliseo romano. Trajano logró la máxima expansión territorial, llegó hasta Mesopotamia, Siria, Armenia, Dacia y Arabia, y Caracalla mandó construir las termas de Roma. ¿Qué eran las termas de Roma? Baños públicos, gimnasios, etc. Y extendió la ciudadanía para todos aquellos que pagaran un impuesto. Muy bien. Ya, rápidamente, el dominado. El dominado proviene de la palabra dominus, que significa señor absoluto. Es el periodo de crisis y fin del esclavismo. Acá acabó la historia de Roma, muchachos. Diocleciano puso fin a la anarquía militar y estableció una tetrarquía, un gobierno de 4 personas, 2 Césares y 2 Augustos. Constantino cambió la capital de Roma, la pasó a la ciudad de Constantinopla o Bizancio y promulgó el edicto de Milán, que era la tolerancia al cristianismo. El cristianismo va a ser tolerado, ya no va a ser perseguido. Siguiente, para acabar rápidamente nada más. Valente murió en la batalla de Adrianápolis contra los bárbaros. Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica, donde se convierte el cristianismo en la religión oficial de Roma y dividió el imperio en sus hijos, Honorio Occidente y Arcario Oriente. Rómulo Augustulo, el último emperador romano,
y fue derrotado en el año 476 por los bárbaros. Tú te preguntarás, ¿por qué los cristianos eran perseguidos, chicos? ¿Por qué los cristianos eran perseguidos? A ver. ¿Por qué crees? ¿Por qué la religión de Cristo era prohibida, era perseguida? ¿Por qué crees? A ver. ¿Por qué crees que los cristianos eran perseguidos? Muy fácil, porque los cristianos eran una amenaza para el Imperio Romano. Eran una amenaza para el Imperio Romano. Claro, por las ideas diferentes a los romanos, porque la religión cristiana retaba a la religión romana. Ya era una amenaza, y esta amenaza se hizo tan grande que al final de todo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. ¿Ya? En la religión oficial de Roma. Muy bien, Rafaela, excelente. Página rápidamente para avanzar. Página. A ver. Ya. 225, 35, perdón. Perdón, 234. 234. 234, chicos. A ver, dos obras de Octavio. Menciona dos obras de Octavio. Octavio o César Augusto, ¿ya? Muy bien. Cualquiera de los dos es válido. A ver, dos obras de Octavio. Dime, chicos, dos obras, rápidamente. Estableció La Paz. la paz o Pax Romana. ¿Y qué más? Se da el renacimiento cultural. Muy bien. Listo, estableció la Pax Romana. Dos obras de Vespasiano, ya en el periodo del dominado. Ya, dos obras de Vespasiano. Disculpen, chicos, se colgó mi laptop. Uy, se colgó mi laptop. Un minutito, chicos. ¿Sí me escuchan, no? Sí, profesor, sí se lo escucha. Ya, pero se ha colgado mi laptop. Uy. Ya, Vespasiano, voy dictando, si no, ya vaya copiando, por favor. Vespasiano pacificó Judea y construyó el Coliseo Romano. Pacificó Judea, escribe, y ahora sí creo que puedo compartir. Pacificó Judea, listo. Y construyó el Coliseo Romano. Ya, muy bien. Y construyó el Coliseo Romano, muy bien. Bien, excelente. Ya, muy bien. Trajano, a ver, obras de Trajano me dicen. Máxima expansión del Imperio Romano, escribimos. Máxima expansión del Imperio Romano. ¿Ya? Y obras de Constantinopla o de Constantino.
trasladó la capital a Bizancio. Y aprobó el edicto de Milán. ¿Qué era el edicto de Milán, chicos? ¿Qué era el edicto de Milán? La tolerancia al cristianismo. A ver, rápidamente, Octavio, ¿qué hizo Octavio? A ver, ¿qué hizo Octavio? Fue el primer emperador romano. Teodosio dividió el imperio romano en 2 partes. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Caracalla mandó a construir las termas. Es un gobierno de despilfarro. Muy bien. Calígula promulgó el Constituto ya Antonima. Muy bien. Y Marco Aurelio, conocido como el emperador filosófico. Muy bien, o filósofo debe ser ahí. Bueno, relaciona, por favor, relaciona. Rápidamente para acabar, chicos, me gana el tiempo. Ya está, ¿se puede borrar? A ver, cuento hasta 5 para borrar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya borramos. Muy bien. A ver. Horizontal. ¿Quién promulgó el edicto de Milán, chicos? Constantino. No entiendo. ¿Cómo es esto? A ver. Vertical, horizontal. Ya, no, está mal, según lo que veo, ¿ya? Está mal, chicos. El ejercicio 2 no se hace, ¿ya? El ejercicio 2 no se hace, está mal, ¿ya? Bien, el ejercicio 2 no se hace. Y queda como tarea la práctica domiciliaria. Ya hay un error en el ejercicio 2, ¿ya? Muy bien, ahorita lo corrijo. Práctica domiciliaria, HU y HP, chicos, ¿ya? Sí, Rafael, ahorita los envío, no te preocupes. Bien, ahorita descargo y lo envío, ¿ya, Rafaela? A ver. Es la tercera clase de Imperio Romano. Un minuto, por favor. Y ahorita envío lo del Imperio Incaico, ya la organización social. Listo, chicos, ahí les llegó los 2 archivos. Muy bien, chicos. Acá vamos acabando, nos vamos despidiendo, chicos. Cuídense bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Nos vemos. No finalices, solo salgas.